Hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora sí, pues tenemos luz y bueno, más adelante cuando terminemos con todas estas historias de Lassie, que es abuso sexual infantil, pues sí quiero hacer una mención, pero por ahora, por respeto a las víctimas de las cuales narro las historias, por el momento no. Y bueno, vamos a dar una pequeña información y vamos con una nueva historia. Comencemos. Muy bien, en agosto de 1996 se celebró en Estocolmo el primer Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños, atacando los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen proteger contra todas las formas de explotación y abuso sexual a los menores. Hubo representación de 122 países que se comprometieron a establecer una asociación global contra esas prácticas. Fue entonces cuando se definió el concepto explotador sexual como una persona que se beneficia injustamente de cierto desequilibrio del poder entre una y otra persona menor de 18 años, con la intención de explotar sexualmente a esa persona, ya sea para sacar provecho o placer personal. Muy bien, en este caso la ECPAT considera que el abuso sexual infantil en línea representa un doble abuso, ya que la niña o el niño son forzados a participar en actividades sexuales solos o con otras personas, y dichas actividades son transmitidas en vivo, viéndose en lugares remotos por otros usuarios vía streaming. Subraya ECPAT que en ambos casos, es decir, en línea y fuera de línea, las evidencias indican que la mayoría de los abusos y explotación sexual de menores es cometida entre gente de su círculo de confianza, así que en la medida en que el mundo se conecta más y más a través de la tecnología, también está presente en serie de peligros. Muy bien, vamos a comenzar con la historia, y esta historia se titula Las secuelas del abuso sexual infantil. Una disculpa, se titula Abuso clerical. Muy bien. A principios del siglo XXI, una sombra de vergüenza descubrió a la Iglesia Católica fragmentando los cimientos de la fe y el amor en que se basa su dogma. Fue aplastante. La ola de acusaciones por abuso sexual de sacerdotes rápidamente creció, luego que los medios de comunicación comenzaron a difundir casos que se había ocultado durante mucho tiempo. Las víctimas pertenecen a generaciones enteras cuyas vidas, con todo y almas, fueron resquebrajadas. Fue como si hubiera destrablado una puerta que a hierro, sangre y fuego se mantuvo cerrada durante siglos. Se acabó la fiesta, declaró el Papa Francisco en 2019, entre otras tantas prometedoras palabras que ofrecía tolerancia cero al abuso de menores por sacerdotes. El asombro no cesa. La Iglesia Católica en cada país, que hacen su esfuerzo para renovarse y limpiarse de tantos sacerdotes fornicadores, a la par de víctimas que reclaman y no olvidan. Pero mientras más le rasquemos, más pestilencia expele, pero esta nueva actitud de la Iglesia Católica apenas inicia. La permisividad rapante y fariseísmo dejaron abierta la puerta para que se perpetuaran en la Iglesia personajes como Marcial Maciel, que de haber sido sometido a la ley de Dios y de los hombres cuando se supo el primer caso de abuso sexual contra seminaristas mexicanos alrededor de 1940, no hubiera arruinado durante casi 60 años de vida de tantos. Todavía en el año 2000 fue testigo de la fastuosidad y el servilismo contenido en la celebración de los 80 años de Maciel, donde ordenó
80 jóvenes en Santa María de Maggiore, en Roma, en la que se espera, por cierto, la presencia de los esposos Fox Sagún, que no llegaron. Al redactar este apartado, el periódico español El País publicó que la Conferencia Episcopal Española se conoció 506 denuncias por pederastia clerical en los últimos 80 años, aunque el mismo reportero que consigna el hecho afirma que esa es una cantidad menor a las 1.246 víctimas que ese diario ha registrado. Y así, como un niño que da sus primeros pasos, la Iglesia en cada país camina hacia la restauración y el perdón de los menores que fueron socavados en el olvido, así dando tumbos y a veces palos de ciego. Alberto Atié fue sacerdote diocesano y que acompañó a 8 exlegionarios en 1997 iniciaran abiertamente las denuncias contra Marcial Maciel y sus actos pederastas, y poco después contra Norberto Rivera Carrera, que por encubrimiento nos relató su experiencia. Esa cantidad no escandaliza mucho, hablar de 175 es un número manejable, por eso lo hacen. Mira, son meras aproximaciones. Lo que sabemos es que Maciel llegó a abusar de más de 100 niños, él solo. Lo único positivo es que están empezando a retroceder, a reconocer que el problema existe y que en cuanto se descubra, en caso, deben hacerlo del conocimiento de las autoridades civiles. Antes ni siquiera lo hacían. Conocemos de otros sacerdotes de la congregación de Maciel como Fernando Martínez, que en los años 90 abusó de niñas en Cancún, aunque pocas lo denuncian jurídicamente. Tuvieron que salir los claustros buscando justicia. La Iglesia por tradición seguía sus propias leyes por encima las leyes civiles, como si verdaderamente fueran santos y no transgrediera los mandatos, aunque lo hacían. En el caso de Marcial Maciel, primero hubo un silenciamiento de las víctimas, para él una llamada de atención como un coscorrón sin perder su cargo desde 1941. Continuó usando a los niños toda su vida en España, Italia, en países asiáticos y en México, donde es muy cotidiano el abuso contra los menores. Además, el señor dejó una escuela no solamente de abuso sexual, sino de cómo infiltrar la Santa Sede, las iglesias, los obispos, espionaje puro. Él tenía que enterarse de todo, le comunicaban todo lo que sucedía. Lo peor es que ni a Maciel ni a Martínez han sido los más lesivos en México, hay muchos más. Está prófugo San Luis Potosí, el padre Córdoba, que violó a más de 100 niños, otro en Oaxaca, a más de 100 menores indígenas en la Ciudad de México, varios sacerdotes diocesanos en Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez. Es que México es un país donde aparentemente no pasa nada, pero pasa de todo y fuerte. Así, tras la manipulación, la negación, la sacralización del sacerdote, la Iglesia y la sociedad entera han ido perdiendo la batalla, porque no basta que, según la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, este delito no prescriba y que la Iglesia, en su caso, esté pidiendo ahora que prescriba cuando el niño haya cumplido los 38 años. No basta eso, el hecho que pida disculpas públicas no va a resarcir la vida destrozada de tantos. Primero, silenciamiento, luego la negación y hablar solo de algunos casos. Hay declaraciones de obispos que dicen que sus homólogos de Estados Unidos son muy cochinos, dándose baños de pureza. Bueno, si tenemos uno que otro sacerdote pederasta, pero los estamos manejando, ya los controlamos y resolvimos, dicen. Algo que a nadie nos consta. Rivera Carrera está acusado de encubrir sacerdotes de Tehuacán, en la Sierra de Puebla, en la Ciudad de México, a Maciel, porque de este último tenía la consigna de protegerlo a como diera lugar, porque era el delfín del Papa Juan Pablo. El ex sacerdote señala que
ha luchado por la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para así obtener datos e investigar, pero no lo ha logrado. No sabemos más de lo que hicieron los sacerdotes porque dicen que cuentan con sus propios protocolos, sus nuevas medidas de protección hacia los niños en la iglesia y dentro de las familias, pero no existen, solo están los que brindan las instituciones. La mayoría de los afectados, a través del miedo y las amenazas, entierran su desgracia. La Iglesia Católica tiene muchos problemas que debe resolver, como el de la sexualidad mal conducida, mal ampliada. Quien está muy cerca de las batallas de chicas es con otras mujeres. El grupo de los 8 ex legionarios de Cristo que originalmente denunciaron creció, más de 40 ya siguen luchando contra el dolor y el olvido porque saben que así mantienen viva la causa. Hablé con un hombre que vivió el abuso de Maciel Maciel. No quiso que diera su nombre, pero sí habló. Durante 10 años fue hijo predilecto, fungió como confidente, enfermero e instrumento de alivio para el padre Maciel, quien lo convenció, como a otros, con el chantaje emocional, diciéndole que padecía una terrible y dolorosa enfermedad que lo obligaba a pasar largos periodos en cama y que solo mitigaba con masajes en las piernas y la inyección de drogas poderosas como la morfina. Justificaba así la presencia de esos niños a los que hábilmente manipulaba. Las consecuencias fueron funestas y los estragos permanecieron durante años sin que la historia saliera a la luz, porque además la Iglesia no hizo nada al respecto. Años después, un grupo de ex legionarios empezaron a hablar y en él estaba nuestro entrevistado. En 1997 lo denunciamos públicamente, pero no nos hicieron caso porque nada salía del ámbito religioso. ¿Y usted qué sigue esperando? Lo que Ratzinger prometió que nos iba a dar, una compensación al menos económica para ir pasando el último periodo de nuestras vidas. Muy bien, llegamos aquí y entonces, bueno, pues en este caso estamos hablando de lo clerical, que son las iglesias, y pues como bien se conoce y ya hay más información actualmente, realmente en el ámbito clerical se ha visto muchas situaciones así. Y es desafortunado que las personas, independientemente de su religión y de sus hábitos, aún sigan defendiendo estas situaciones por creer que pues van a faltar a su religión, sacando a la luz este tipo de cosas. Sin embargo, pues muchos de estos casos no se han podido dar seguimiento por cuestiones religiosas en las que las personas, pues siguiendo su fe, creen que están traicionando a Dios por el hecho de denunciar estos actos. Sin embargo, pues cada vez se está conociendo más. Vamos a seguir continuando con esta historia de los clérigos el día de mañana y pues me alegró mucho contarles un poco más de estas historias. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.